Ya estamos. Buenas tardes, días, noches o cualquier hora que nos estén oyendo. Soy Brian Díaz, estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica, igual que mis compañeros del curso de análisis de algoritmos. Preséntense, compis. Yo soy Rachel Arguedas. Jaylin González. José Blanco. Y Andrés López. Y para el día de hoy vamos a estar hablando de lo que fue el primer proyecto de análisis de algoritmos. Naturalmente tenemos cierta sintaxis para manejarlo porque esto, pues, aunque sea un podcast, también es un recopilatorio investigativo. Pero esta vez queremos hablar meramente de nuestras experiencias a cierta manera original para hacerlo sobre el primer proyecto, porque fue todo un mundo. Si habláramos sobre los 4 proyectos, seguramente se nos hubiera dado eternidad. Entonces decidimos hacer un recopilatorio de cómo fue que nos sentimos, cómo fue que lo vimos cuando recibimos el proyecto, durante él y ya para finales de este. Entonces, ¿algún comentario para iniciar, compañeros? Que fue una montaña rusa de emociones No y fue de lo que esperábamos. pensamientos. Se complicó el proyecto, pero al final. Exacto. Pero salimos adelante como equipo, como tiene que ser. Como debe de ser correctamente. Ok, cuando nos dejan el proyecto, tenemos que decir que nos quedamos algo más o menos así. Porque, porque nosotros leíamos y decía, un proyecto investigativo. O sea, comparado a nuestras gigantescas pruebas de 35 noches, esto va a salir en 3 días, compis. Y lo vamos a sacar. Y entonces estábamos todos contentos conforme lo íbamos leyendo. ¿Cierto? No, fue muy gracioso. Parecía nada más de Infravaloramos mucho el probar proyecto. O sea, apenas lo leímos, dijimos, sí, es una investigación y rapidísimo sale. Creo que vimos y dijimos como, inmediatamente lo leímos y dijimos, ocupamos hacer tales pruebas, pero no dijimos como, ok, no, tenemos que plantear esto bien, escribir bastante, que quede ordenadito, o sea, no sé. Con la Como, primera leída sí parecía como, sí, nada más tenemos que probar esto con esta biblioteca y poner los resultados y ya, facilito. Qué buena gente el profe Básicamente, dejando semejante proyecto así de sencillo. básicamente no leímos las letras pequeñas del contrato. Básicamente estábamos hablando con Satanás y no lo sabíamos todavía en ese momento. Se vuelve muy curioso porque, claro, o sea, a ver, hay que decirlo, tampoco fuimos unos cochinos y nos pusimos a bretear 3 días antes, porque esto es mentira. Empezamos a el hablar mismo del día. proyecto, sí, el mismo día ya nos sentamos, hablamos y dijimos, ok, tales días vamos a trabajar y pues nos organizamos. Fue mucho trabajo en equipo, a lo mejor se puede llegar a pensar, lo hicieron individual, cada uno por su parte, pero no. Siempre estuvo constante comunicación en el grupo. Tenemos un chat en WhatsApp, tenemos un chat en Discord, tenemos un chat en cualquier plataforma que usted quiera imaginar. Eh, entonces, por ahí estábamos en constante comunicación, en llamada, leyendo el proyecto y todas esas cosas. Pero bueno, como si de una mala comedia se tratase, fue hasta que nos sentamos a trabajar que, bueno, pues ya cambiamos la cara, ya no estamos en me sirve, entonces ya estamos un poquito más así. Exacto. En esta parte fue muy interesante, ¿verdad? Cuando ya empezamos a dividir los trabajos y, ok, esto no está un poquito. Es de esas primeras impresiones que uno lo ve y se queda pensando de por dónde empiezo y no sabe por dónde empezar, literalmente se queda analizando todo. Exactamente. Sí, quiero rescatar algo sin que suene feo, y es que, o sea, sí, obviamente tiene su complejidad, pero yo no siento tanto que fuera la complejidad, sino que se sentía un poco tedioso sin que suene mal, pero estábamos un poco ya cansados como de lo mismo, porque había muchas cosas que eran muy repetitivas. Por ejemplo, con las pruebas, era como una y otra y otra y otra y otra, entonces era como ya, por favor. Y a veces teníamos unos errores ahí de copy and paste que teníamos que buscar por todo el cuaderno, que era lo que estaba mal, entonces un poco ahí cansado. Era así, fue muy gracioso ese tema, el tema entero de que, ok, empecemos a hacer el cuaderno 1, nos sentamos a hacer el cuaderno 1 y desde el momento 1 ya empezamos a tener problemas, ¿se acuerdan? Era hipótesis. Tuvimos que googlear ¿Qué cómo es una hacer una hipótesis? ¿Qué Tipos es de una hipótesis. ¿Cómo Muy, definir una hipótesis? muy extraño, no sabíamos
como por dónde empezar, como dijeron, no sabíamos si lo que ya teníamos estaba bien, no sabíamos cómo seguir y no sabíamos si ya cuando teníamos como algo inicial y estaba bien y lo podíamos ver como de base para los otros. Había muchas dudas. Pero sí hubo también un poco de sobretrabajo porque como que Por nos... imbéciles. Sí, no sé por qué, la verdad, pero sí hubo un poco de sobretrabajo también a la hora de hacer los trabajos y de ahí Ahora, también eso Creo que tomó su... aquí, o sea, en eso que dice Andrés, quizás fue como mala comunicación de nosotros con el profe, porque, Y con con el PDF, bueno, y con con el el PDF sí también, porque no sabíamos que podíamos reutilizar las cosas que ya habíamos hecho. Entonces empezábamos a hacer todo desde cero, aunque ya teníamos los resultados que ocupábamos. Entonces fue un poco descarrilado ahí. Sí, Sí, como se que lo... suponía que teníamos como primero hacer las hipótesis y teníamos que hacer la hipótesis del cuaderno 4 sin tener antes los resultados de los otros dos cuadernos. Entonces, como podemos asumir, podemos usar los de esos de aquí de una vez. No Se los sabíamos. juro que queríamos poner en plan, ¿por qué? Porque sí, porque nos lo dice nuestro corazón. Y esta era la cuestión, pasando con la siguiente diapositiva, que este era el problema. O sea, literalmente, este fue el problema. No, no encontrábamos ayuda a nivel de internet y si le preguntábamos a algún compañero de otro grupo estaban como, yo estoy igual, porque claro, nadie había trabajado con un problema así antes. Casi que ninguno de nosotros había llevado un curso que fuese así, que tuviese esta modalidad. Entonces, claro, nosotros vivíamos en un tira y afloja, ¿verdad? Probar y que fallara, probar y que fallara. Y fue la semana más tediosa que vivimos, yo creo que en bastante tiempo. Teníamos otros cursos y este curso era el que nos tenía dándonos de cabeza contra la sí, ahora, computadora. creo que de destacar con respecto a proyectos que he tenido otros semestres, no tuvimos lo que uno llama que palmarla. Sí trabajamos mucho porque, por ejemplo, los viernes es un día que tenemos pocas clases y fue como, ok, viernes desde la mañana hasta la noche, pero no nos fuimos a O acostar sea, estuvo a las paréntesis, ya madrugadas. estuvo tan grave que tuvimos que madrugar para bretear en esto. Sí, sí, Ingenieros bueno, en computación sí, madrugando para esto. entonces equivale, no la palmamos, pero madrugamos. Ahí anda como, eh, sí, Se Sí, pelean. se pelean, sí, pero exacto. sí se trabajó bastante, era constantemente. Yo recuerdo que salgo un día al Terramol y mis compañeros estaban mandando mensajes, ok, estamos trabajando, estamos aquí en esto, estamos acá. Uno no estaba y los demás tenían que estar ahí viendo y fue un desmadre. Hubo un Pero llega, momento que me acabo de acordar, pero mejor ese para la siguiente diapositiva. ok, ahora iba a pasar la siguiente diapositiva, curiosamente, con la revisión. Cuando Pero llegamos con nuestros proyectitos bien felices, digamos, ¿verdad? Eh, y llegamos a la revisión, estábamos nerviosos, obviamente estábamos nerviosos para para la defensa del proyecto. Pero cuando llegamos y el profe empieza a hablar, algo así nos quedamos, digamos. sí, Yo creo que literalmente. Yo no sé si era tota- que íbamos muy nerviosos y como el profe empezó como, ¿por qué? Yo no sé, yo dudé de todas mis capacidades, dudé de lo que había aprendido en el semestre y en el proyecto, hasta dudé de mi existencia. Sí, Habían digamos, varias y es cosas que que teníamos que también corregir. está el factor de que era la primera revisión con un profe completamente nuevo, que usted no le sabe las mañas, por decirlo así, no sabe qué le va a preguntar, qué va a decir, qué va a hacer, cómo revisa. Entonces era como ese nervio de cómo van a hacer las cosas. Sí, ahora lo que quería hablar de este meme es que recordé, creo que había borrado esa memoria porque fue traumática por un momento. Habían días donde no estábamos todos al mismo tiempo trabajando, o sea, todos trabajamos equitativamente, pero había momentos donde, por ejemplo, como Brian, que un momento tuvo que salir al Terremol para, creo que fue ir al banco y así. Ujú. Entonces, teníamos que turnarnos y todo. Y me acuerdo que hubo un momento donde estábamos, creo que era José, Andrés y yo, y cometimos un error con uno de los cuadernos, un error muy grande. Y bueno, se envió el commit y no sabíamos cómo borrar. Oh, God. ¿Qué El era? famoso. Y creímos que habíamos dañado todo nuestro proyecto. Y esa fue nuestra cara. Así como se ve Ah, McGardigans en ese meme,
esa fue, o sea, yo no sé qué fue como una corazonada que tuvimos y dijimos, no, tenemos que hacer, aparte de los repos locales que hay en cada máquina, hagamos una copia extra por aquello y la comprimimos en un zip. Y de verdad, o sea, literal 20 minutos después de que hicimos eso, dañamos uno de los cuadernos cuando hicimos el commit. Y fue una crisis porque dijimos como, si Brian y Rachel vienen y ven esto, les voy a matar. Como 40 minutos intentando solucionarlo con miedo de no poder hacerlo. Pero sí, Sí, Claro, casi que, ajá, Andrés. creo que ahí pasó la factura no estar muy actualizado con GitHub. Pero por dicha ya, o sea, ya yo creo que ya aprendimos bastante de GitHub con ese proyecto y las tareas, entonces creo que no vuelve a pasar, pero sí fue un poco complicada esa parte, pero por dicha Sí. todo salió bien. Creo que sí. O sea, bueno, esa experiencia te la llegan y te la cuentan, pero yo no estuve ahí, no vivirla, fue como, ok, suele pasar, en casi en todos los proyectos pasa este tipo de cosas. Vamos a lo que fue la segunda entrega. Mejoramos, según Sí. nosotros íbamos motivadísimos con la hipótesis, íbamos motivadísimos con lo que arreglamos, los experimentos estaban bien, y llega el profe de la defensa y nosotros tranquilos, y no, venimos más tranquilos, y ya está cara otra vez, cuando empieza. Pero en realidad creo que para mí la defensa del proyecto más fuerte, digo, emocionalmente fue la primera. Yo creo que era donde estábamos más asustados y donde sí vimos Claro, que o sea, cometimos muchos errores. La en la segunda hubo un error segunda, muy grande que sí nos dejó mal al final, pero que igual nos bateó, o sea, la segunda igual nos mandó para la casa, pero yo creo que es donde viene la siguiente diapositiva, que es que para la tercera entrega, y es que hicimos una remontada épica, o sea, sí, yo creo que todos estamos orgullosos de que íbamos perdiendo el partido 3-0 y le remontamos 4-3 en los en minutos minuto finales. 90. sí. Minuto 90 remontamos 4-3. Presentamos un proyecto, a ver, tampoco nos vamos a tirar flores, es un 7 de 10, pero ese 7 no era un 3 como en nuestras anteriores experiencias. Fue una odisea, o sea, estábamos, y yo creo que, no sé yo ustedes, pero yo era la que menos fe le tenía de esa revisión. Es Yo no cierto, pensé, es yo no cierto, pensé que nos porque fuera a ir así bien. tuvimos que quitar muchas cosas que habíamos hecho mal y que no estábamos seguros. No sé, creo que es experiencia traumática, la verdad, porque no confiábamos en nosotros mismos. Yo creo que una buena reflexión, una buena conclusión en parte de muchas que tenemos que aportar a este proyecto, pero una que me gustaría recalcar es eso. Yo creo que, no sé, teníamos miedo al fracaso, la verdad. Entonces, no sé, el miedo no te colabora para nada. Y sí estábamos asustados, a pesar de que habíamos buscado un formato bonito, ¿verdad? Para el Ujú. proyecto, cambiamos pruebas que sabíamos que estaban absolutamente mal, comprendimos cómo interpretar números en notación científica, que sabíamos, Ah, pero estábamos un poquito bateados. Eso lo vimos, bueno, usted yo sabía. personalmente, yo lo vi en física mate en décimo y bueno, eso fue hace no sé cuántos años. Bueno, no, tampoco es que salí de décimo hace 15 años, Confirmo. pero Y bueno, digamos, a pesar de, o sea, de llevar bases, llegar con bases a defender el proyecto, son situaciones que lo ponen muy nervioso, que a usted le hacen una pregunta y usted se pone muy nervioso y que probablemente uno sepa la respuesta, pero el nervio, a usted Tengo se que lo Genial. come, añadir, digamos, y nos pasó. yo tengo creo que que algo que, añadir bueno, dale. tengo que añadir a la reflexión de Jay que este proyecto, ahora que uno lo ve allá atrás y ve mucho lo que vivió, estuvo muy bien pensado porque recopiló todos los capítulos Sí. anteriores de los videos que hemos estado hablando, lo recopiló y te lo dijo, aplícalo. Ujú. Entonces, claro, tú llegas con fallas de las lecturas y ejercicios anteriores a este proyecto y tómelas. Y por eso te votaron la primera, por eso te quedas con esta cara en la primera revisión. Pero te obliga a que si haces las cosas bien, te pongas en forma con lo demás. A corregir, a Y aprender del es error. muy bueno, personalmente creo que el proyecto sea como recopilatorio de todo, porque, de ahí no sé, creo que eh, sí aprendimos bastante de las lecturas, aunque uno siempre queda flojillo en algunas cosas, ¿verdad? Y tambaleándose, pero con esto, como que englobarlo y decir, ok, en conjunto hace mucho sentido, porque también sí le veíamos sentido, por ejemplo, cuando pasamos de ver como cotas ajustadas, superior, todo esto de O grande,
y ver casos y demás, sí tenía mucho sentido, pero obviamente que es mucho mejor verlo todo de un solo, ¿verdad? Ya armar la teoría en conjunto. Y acompañando eso que dijo Jai es de ponerte a prueba vos mismo, digamos, porque como dijo Bray, si usted tambaleó en los temas anteriores, llegas al proyecto y te suenan. Entonces también es de ser consciente, tener conciencia de qué tanto sí estudié, qué tanto sí le puse a hacer los ejercicios y las tareas para poder llegar a hacer un proyecto y que esté bien, con las bases correctas. Mucha resiliencia también, ¿verdad? Que es fallar y volver, fallar y volver, fallar y volver, fallar y volver. Sí. Y Eso que a puede pesar de también. que de la primera revisión no fue como que salimos 100% ahuevados, pero estábamos cansados del trabajo que habíamos hecho y decir como, qué madre, mucho de esto está malo, o tal vez no malo, pero hay que meterle más. Como que eso puede desmotivar a alguien Y si no se... saber que no se Ujú. trabajó poco. Y saber que no se trabajó poco. Porque Sí, si tú trabajas poco y te va mal de ahí, era lo que era. Pero cuando le metes Ajá. un trabajo medianamente, o sea, que decís, ok, le metimos y fracasamos, uff, compa, es duro. Sí, el bajonazo. Pero Algo creo, bueno de la evaluación fue que nos dieron como oportunidad de mejorar, de corregir lo que teníamos mal. No fue como un, bueno, ustedes fallaron, ahora no se les castiga. Sino como, bueno, ustedes fallaron, pero aprendan de esto y la próxima vez lo pueden volver a intentar ya con los sí, errores eso corregidos. es el típico, o sea, no caigas dos veces en el mismo error. Ujú. creo que eso fue lo mejor para mí, bueno, para mí en lo personal fue la mejor parte del proyecto porque siento que pudimos, o sea, no sé, para mí fue muy bueno que pudimos mejorar, o sea, después de estar tan mal, la pasar a estar tan bien, digamos, que hicimos muy buen trabajo y que, o sea, que sí éramos capaces de hacerlo de buena forma y creo que, o sea, no sé, eso para mí fue muy importante, la verdad. Y creo que para mí fue una muy buena forma de trabajar, de poder recuperarse de esa manera, la verdad. También otra cosa que dijo ya hace rato fue lo del miedo, que uno tiene miedo como a equivocarse y esas cosas. Y eso a veces a uno lo congela, porque digamos que uno hace algo y no sabe si está bien, pero tiene miedo a quitarlo. O tiene miedo a cambiarlo y que sí está bien, entonces uno a veces no sabe qué hacer por el miedo a si está bien o si está mal y se congela y pasa como uno pierde tal vez un poquito de tiempo pensando en qué hacer. Sí, eso es muy cierto. Y yo creo que de este proyecto nos llevamos muchas experiencias y buenas, porque hay proyectos como que vos te dicen como que en la vida quiero volver a hacer eso. Nos llevamos experiencias buenas y experiencias de vida, no solo experiencias de la carrera, no solo de aprender nuevos temas, ¿verdad? Sino que no tenemos que estar como en el primer meme de me sirve, sino Sí, como que tomar todo, ¿verdad? No con seriedad, porque sí tomamos todo con seriedad, pero como que estar un poco más fríos con las cosas, ¿verdad? Eh, Siento yo y no sé, eso es como lo que tengo para añadir, que no sé, me alegra a mí, yo me imagino que a ellos también, a todos nos alegra el poder haber tenido la oportunidad, es algo que agradecemos mucho, la oportunidad de mejorarlo y fue trabajo duro, nunca desistimos. Sí, yo pienso también igual que Jay, fue no desistir el que al final te hace sentirte bien y también recalco algo mucho que dijo Jay, fue el tema del me sirve, ¿verdad? No está. Pero bueno, con eso cerramos también los capítulos de portafolio, cerramos el primer portafolio. Esto fue el mini podcast de Throwback Portafolio, ¿verdad? Primera parte, esperamos haya una segunda. Agradecemos a los que nos escuchan. Nos despedimos. Bye bye. Brian adiós. Díaz. Hasta luego, gracias. Gracias.